El presente trabajo se presenta para dar alcance a la actividad número 1 del curso de Políticas de Sostenibilidad, en el cual puntualmente analizaremos la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Este trabajo es presentado por Aneiby Milagros Mora Herrera y Luz Marino Piscollantes. Abordaremos el siguiente contenido. Vamos a revisar las generalidades de la política, el diagnóstico de esta política, donde revisaremos el planteamiento del problema y la situación actual, los grupos de interés a los cuales se dirige esta política y un análisis y reflexión acerca de los temas revisados. Como primer tema vamos a revisar algunos aspectos de las generalidades de la política. Bueno, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible se sustenta en la Política Nacional de Producción Más Limpia, la cual se expidió en el año 2002 y bajo el principio de la ecoeficiencia. Adicionalmente, también se fundamenta en el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, expedido para la vigencia 2002 a 2012, donde sus principios son la creación de productos y servicios ecológicos. Esa política se da como estrategia del Estado colombiano para promover y enlazar el mejoramiento ambiental y la transformación productiva en la competitividad empresarial. Esa Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible se expidió, se publicó y se adoptó en el año 2010. Su organismo emisor fue el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se fundamenta en el tema de cambiar los patronos insostenibles de producción y consumo. Pero incluso va más allá, se elaboró considerando ejes estratégicos como la gestión sostenible de los recursos, la gestión de los residuos, adoptar estilos de vida sostenible, evaluar la comercialización sostenible en toda la cadena de valor, enfoques de compras sostenibles, se consideraron temas estratégicos en cuanto al transporte de sostenibilidad, la producción más limpia, la eficiencia en el uso de los recursos, entre otros temas. Para la formulación de esta política, en su línea base también se identificaron algunos antecedentes que dieron pie a la formulación y a la revisión de otras políticas que ya existían formuladas por el gobierno nacional, pero que aún no abarcaban esos temas de producción y consumo sostenible. Dentro de eso se analizó que existían mercados de bienes y servicios que aún no cumplían con criterios de sostenibilidad, que había una demanda excesiva de usos de recursos en la elaboración de los productos y pues esto estaba generando directamente una generación en aumento de los residuos de cada uno de los procesos. También se está dando una tasa de crecimiento en el consumo de bienes y servicios, aumentando también la tasa de uso de recursos naturales. Existen unos modelos de producción lineal bajo esquemas tradicionales, convencionales, los cuales generan desventajas en términos de productividad y competitividad de las empresas. También se determinó que el sector productivo desconocía temas de producción alternativas de sostenibilidad y adicionalmente pues existe un aumento excesivo en la producción de alimentos orgánicos. Esta política se fundamentó en 4 ejes que son cambiar la cultura del consumo, responsabilidad en el uso de materias primas y recursos naturales, aumentar la eficiencia de los recursos naturales y generar un consumo responsable de los productos y una disposición adecuada de los residuos. Para dar alcance al cumplimiento de la política, se estableció un objetivo general o macro, el cual consiste en orientar el cambio de todos los patrones de producción y consumo en toda la sociedad colombiana, para contribuir a la competitividad. Adicionalmente, se formularon 3 objetivos estratégicos y específicos para cumplir con este objetivo general, el cual es generar una masa crítica de empresas que permitan posicionar esta cultura y esta política, incrementar el tema de la educación en la política para que se vuelva una cultura en la producción y en los modelos de consumo y que se pueda fortalecer la política a través de las instituciones, no solamente públicas y privadas, sino también en los consumidores y en todo el territorio nacional. Esta política tiene definido también unos alcances, dentro de los cuales encontramos que
Permitiría contribuir a la sostenibilidad, a la competitividad empresarial, a la generación de empleo, a la creación de capacidades institucionales y a generar un cambio en la cultura del consumo. Ahora bien, esa política se enmarca en un contexto internacional del cual también surgen estos programas de producción y consumo sustentable, y vamos a hablar de la Cumbre Mundial de Johannesburgo en el 2002 y el proceso de Marrakech. La Cumbre Mundial de Johannesburgo se dio en una cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, en la cual se hizo un fuerte llamado al mundo y a todos los gobiernos para cambiar los modos insustentables de consumos y de producción que se estaba realizando, para la elaboración a partir de esta de un marco de programas a 10 años que permitiera fortalecer las iniciativas regionales y nacionales y acelerar el cambio en cuanto a estos patrones de producción. Para el siguiente año, en el 2003, se dio el proceso de Marrakech, un proceso que recibe ese nombre por ser la ciudad en la que se celebró la primera reunión, y este proceso apoya la implementación de esta política global y estos proyectos pilotos sobre producción y consumo sostenible. El proceso también responde al llamado del plan de implementación de Johannesburgo que se hizo. Y este proceso en Marrakech comprende 10 estrategias que deberán abordar los países para dar cumplimiento a estos ejes de producción y consumo sustentables, en la cual tenemos promover y elaborar políticas, promover el fortalecimiento institucional de esas políticas, generar estrategias de consumo, apoyar el diseño y la implementación de sistemas integrados, fortalecer la cultura de esta política y la capacitación y la educación en cuanto a estos temas, y también el mejoramiento de las capacidades en las pymes. A través del análisis de esta política podemos establecer que existen unos cambios de paradigmas en la gestión ambiental respecto a lo que se estaba haciendo y gestionando antes de esta política y los cambios que se empezaron a dar después de su implementación. Entonces vemos cómo antes existían ya algunos lineamientos normativos, acuerdos que estaban más direccionados a instrumentos de control, a optimizar procesos, a generar una adecuada gestión de residuos. Las empresas trabajaban estos marcos normativos pero de una manera más individual, y ya se está hablando de una cultura del consumo. A partir de esta política se da un cambio muy transversal en la gestión ambiental y ya hablamos más de sostenibilidad porque estamos hablando de incentivos del mercado, optimización de ciclos de vida, gestión de materia prima, procesos de simbiosis industrial, educación en temas de consumo sostenible, entre otros. Dentro de esa política se pueden identificar algunas de las ventajas principales que permite su implementación, y dentro de esas tenemos que se puede dar un mayor valor agregado en los productos, entendiéndose productos también como los servicios. Se pueden establecer estrategias para promover la competitividad, se pueden dar ahorros en los costos de producción, permite generar una mejor gestión y adecuada de los riesgos en los diferentes procesos organizacionales, ayuda a que se cree un cambio en el negocio hacia la sostenibilidad y que principalmente se dé innovación en los procesos. Una vez analizado el marco general de esta política, vamos a entender el por qué y el para qué se genera y los aspectos fundamentales que se tuvieron en cuenta para su elaboración. Inicialmente se presentaron unos desafíos, ¿cuáles? Entender los criterios bajo los cuales se estaba produciendo, cuáles eran ambientales, cuáles no, además de la cultura de producción hacia modelos de consumo más sostenibles. También se buscaba articular otras políticas gubernamentales que existían, como el de competitividad y muchos más, pero digamos que también se buscaba asegurar el bienestar social, garantizar la protección ambiental, fortalecer el crecimiento económico, pero todo esto bajo una adecuada gestión de los servicios ecosistémicos, garantizando pues la competitividad empresarial. Sin embargo, así como lo vemos, suena muy aleatorio todos los aspectos, para lo cual entonces la política lo que procedió a realizar fue un análisis real de cuál era el problema que se estaba presentando. En ese sentido, se determinó que el problema era el desarrollo económico y el empleo ilimitado, así lo definen. Y esto está ligado a una serie de efectos, como la afectación de la salud, la escasez de recursos, la capacidad de los ecosistemas ya sobrepasada y una baja productividad. Todo lo anterior genera
un desarrollo insostenible. Sin embargo, todos estos efectos están asociados a unas causas directas, que entre ellos una todavía la seguimos viviendo, que es una producción de bienes y servicios con criterios insostenibles, cada vez a mayor velocidad, y con ese sistema de producir, consumir y votar. Adicionalmente, tenemos una baja cultura ambiental sobre la producción y consumo y bajos incentivos e instrumentos para poder abordar el tema del desarrollo económico, pero de manera sostenible. Todo lo anterior está también causado indirectamente por una desarticulación de los diferentes sectores empresariales, gubernamentales, entre otros, que no permiten que, digamos, que las políticas puedan ser ejecutadas de manera eficiente. Esto llevó a una reflexión por parte del ministerio para decir, bueno, necesitamos crecer, esto es algo bueno, sin embargo, ¿a qué costo lo estamos haciendo? Estamos superando la capacidad ya de adaptación de los ecosistemas y ocasionando un deterioro continuo en el ambiente. Esto se basó básicamente en un análisis de los años anteriores, de cómo era el comportamiento de Colombia en el tiempo, y entonces se dieron cuenta pues que entre 1990 y 2007 el Producto Interno Bruto había venido incrementándose, y realmente la calidad de vida, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, a lo largo del tiempo, en los al menos 60 años anteriores, ha mejorado considerablemente. Sin embargo, asimismo, han incrementado las emisiones y también el consumo y demanda del agua, específicamente al uso agrícola. Uno de los aspectos más interesantes que aborda esta política, es el análisis de sensibilidades de por qué un consumidor decide comprar. Para el año 2008 se estableció que era la calidad, que era fundamental que un producto fuera de buena calidad para que una persona lo adquiriera, con respecto a otros ítems. Bueno, ahora vamos a hablar de la descripción de los grupos de interés que, revisando esta política, podemos identificar a los cuales se dio cobertura, o también denominados actores dentro de la política. La política de producción y consumo sostenible nombra de manera general algunos actores, los cuales no los integra como en una línea específica, ni tampoco de manera específica los menciona. Entonces, aquí estamos presentando los diferentes grupos que se establecieron en esta política y cómo nosotros logramos pues agruparlos. Tenemos autoridades ambientales, se consideraron la autoridad ambiental urbana y la regional. Dentro de empresas se consideraron microempresas, pequeñas, medianas y multinacionales. En asociaciones gremiales se consideraron asociaciones de consumidores, las cámaras de comercio y cooperativas. Como entidades públicas se consideraban el Departamento Nacional de Planeación, las alcaldías, gobernaciones y algunos ministerios. Como organizaciones comunitarias se consideraron los ciudadanos, sindicatos, medios de comunicación. Como centros educativos están los colegios, universidades y el SENA. Dentro de los centros de consultoría e investigación están los centros de nodos de producción más limpia, conciencias y consultores. Y dentro de las organizaciones no gubernamentales, pues tenemos las ONGs. Ahora bien, realizando un análisis de la política y algunas conclusiones a partir de la evaluación y la revisión realizada, vamos a abordar qué grupos de interés habría que considerar adicionalmente. Entonces, continuando con el mismo esquema o eje estratégico de agrupación de estos actores, consideramos que en las autoridades ambientales es muy importante que la ANLA esté considerada en este grupo para dar mayor cobertura y ampliación a la política en cuanto también a vigilancia y control. Como empresas también deben estar las grandes empresas, las empresas descentralizadas del Estado como hospitales, empresas de acueductos, servicios y las fundaciones. Las asociaciones gremiales consideramos importante la ANDI, FENALCO y otras empresas que agremian a los empresarios y las cuales ayudan a promover las políticas y a capacitar a estos empresarios. Como entidades públicas consideramos que deben estar también involucrados otros ministerios del gobierno nacional con el fin de hacer más extensiva y que esta política sea pública y sea aplicada a todos los sectores.
En organizaciones comunitarias como estrategia, consideramos que los consejos de juventudes, las juntas de acción comunal son estratégicas porque ellas manejan líderes que en masa pueden promover también el conocimiento y la aplicación de estas políticas. En centros educativos consideramos que todas las instituciones, desde la primaria hasta universidades y centros de investigación, deben estar considerados también. Los semilleros de investigación, ¿por qué? Porque allí se formulan muchos proyectos que muchas veces no tienen promoción, no se divulgan, no se promueven, y entonces nos estamos perdiendo de poder aplicar esa política y tal vez formular estrategias mucho más competitivas. Y como centros de consultoría e investigación también deben existir más centros de investigación de semilleros privados que puedan impulsar esa política. Una vez habiendo hecho todo este análisis, nos preguntamos, ¿sigue siendo válido el diagnóstico? En primer lugar, vamos a partir de la evolución económica. Vemos que desde el 2006 al 2007, como habíamos visto anteriormente, la economía había crecido. Sin embargo, acá el PIB, es el azulito el que está al inicio, ha venido variando a lo largo del tiempo y tuvo un cambio trascendental en lo que fueron los años 2020 y 2021, pues asociado a la pandemia. Sin embargo, no solo el PIB cambió, sino que un cambio también representativo es el consumo, que es este rojo, que a lo largo del tiempo fue muy constante y realmente para el año 2021 con la reactivación no solo alcanzó los mismos niveles de antes, sino que los duplicó. Con respecto a la demanda de agua, como por poner un ejemplo, realmente los parámetros no han cambiado considerablemente. El sector agrícola sigue siendo el de mayor consumo, seguido del sector energético, y a lo largo del tiempo realmente la variación ha sido muy similar. Con respecto a las emisiones, sí se ve un cambio representativo en el año 2012. Esto fue como la evolución histórica más reciente que encontramos. Sin embargo, nos permite ver que realmente el consumo, la generación de emisiones suele ser muy constante, y que el sector de agricultura es uno de los mayores representantes, de los que mayormente aportan a esta generación de gases. Sin embargo, uno de los temas trascendentales realmente, como habíamos mencionado en una de las diapositivas, es que en el año 2008 las personas consideraban primordial el hecho de tener un producto de buena calidad. Actualmente esta tendencia de consumo cambió después de la pandemia, y es que ahora las personas buscan adquirir menos productos pero con un mayor significado. Hay una mayor cantidad de emociones al momento de elegir una compra. Esto también asociado pues al tema de las redes sociales. También se busca promover ya el confort y la salud, y hay una mayor tendencia al ahorro y una readaptación continua. Antes de realizar el análisis como tal de si es vigente o no todavía la política, vale la pena resaltar qué elementos son homogéneos y heterogéneos de una región a otra. ¿Por qué? Porque la política habla en un marco muy general, donde toda Colombia está sumergida básicamente en unos indicadores ya establecidos, pero cuando analizamos las regiones realmente esto varía considerablemente. Por ejemplo, tenemos acá que la demanda de agua, si bien la agricultura es representativa, pero no lo es en todas las regiones. Por ejemplo, en el caso de Amazonas realmente es el sector pecuario y el doméstico el que genera una mayor demanda de este recurso. Esto como por poner un ejemplo. Sin embargo, existen otros elementos que también influyen y que difieren de acuerdo con la región, entre ellos pues el comportamiento socioeconómico y patrones de consumo, la situación geográfica y de producción, los planes de desarrollo territorial local, y hay unos factores que podrían considerarse homogéneos, aunque a veces es un poco difícil establecerlo. Entre ellos, bueno, digamos la cultura y el idioma juega un papel fundamental, porque digamos que Colombia no varía tanto en ese tema. Y adicionalmente es necesario hacer un análisis general, así las regiones sean diferentes. Es necesario realizar unas métricas de evaluación con el objetivo de poder determinar el comportamiento que está teniendo mi país ante determinadas situaciones en el tiempo. Finalmente, vemos cómo ha cambiado desde el año 2010, cuya línea base se realizó
con datos del año 2008, 2005, vemos cómo a lo largo del tiempo esto ha venido cambiando, ha venido transformándose, y más ahora con el tema de la pospandemia y la reactivación económica, donde algunos factores que inicialmente se evaluaron ya no son tan representativos y otros siguen incrementándose. Vemos ahora cómo hay personas más conscientes, y esto favorece a que haya una mayor aplicación de este tipo de políticas. A nivel personal, considero que esta política sí debe ser reevaluada, ajustándose a esas nuevas necesidades, a esos nuevos comportamientos, y también alineado con la estrategia de economía circular, dado que esta estrategia es mucho más amplia, y si bien está buscando cumplir objetivos de la política que estamos analizando, la política en sí misma se queda un poco corta al momento de que habla de sostenibilidad, sin embargo no lo realiza de una manera explícita, indicando cómo es que se es realmente sostenible, cómo es no solo analizar la producción o el consumo, sino también cómo reuso, cómo reduzco y cómo reciclo también los residuos que se generan, o también un análisis de mayor profundidad con respecto a la materia prima. Continuando con el análisis de la política de producción y consumo sostenible y su vinculación o relación con la estrategia de economía circular, como bien decía Neivi, esta estrategia pues fortalece la transformación de los sistemas productivos de esquemas lineales hacia modelos circulares, ¿cierto? Y también acoge algunos lineamientos de la política de producción y consumo sostenible, así como también la política de gestión integral de residuos sólidos, la política nacional de producción más limpia, la política ambiental de gestión de residuos o desechos peligrosos RAL. Sin embargo, no es que le dé total amplitud o cobertura a todo el tema de la política de producción y consumo sostenible, por cuanto esta se basa más en cierre de ciclos, materiales, agua, energía y creación de nuevos modelos de negocio y la promoción de simbiosis industrial, en especial también la consolidación de ciudades sostenibles. Para reflexionar acerca pues del contenido de esta política y nosotros cómo vemos que esta puede dar alcance y aportar a la Agenda 2030 en función del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, podemos analizar que esta política permite garantizar modalidades de consumo y producción sostenible que ayuden a responder a los desafíos de la capacidad de la sustentación de la tierra, ayuda a aportar al aprovechamiento de los recursos naturales con el propósito de garantizar un desarrollo sostenible, permite contribuir a la conservación de los recursos naturales, también ayuda a ser eficientes los sistemas existentes para la generación de una producción y un consumo más responsable. Esta política también promueve la protección y ordenación de la base de los recursos naturales del desarrollo económico social y contribuye al mejoramiento de la competitividad de todos los sectores productivos, a la innovación en sus procesos, entre otros aportes. Muchas gracias.